Muy buenos días. Este es tu programa, Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Continuamos, mis carísimos oyentes, en esta nuestra serie Precedentes. Y vamos hoy a considerar, pues, uno nuevo. En Génesis, el capítulo número 4, tenemos la siguiente historia. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí tenemos, pues, a dos oferentes presentándose ante Dios para ofrecerle ofrenda. Y algunos han dicho por allí que la ofrenda de Caín no fue acepta, dizque porque los productos que presentó no eran de buena calidad, que las guayabas tenían hasta gusanos. Pero, hombre, tampoco es para tanto cargársela a Caín. No iba a ser tan bruto como para hacer algo así. Se nos dice en el libro de Hebreos que la ofrenda de Abel fue más excelente. De hecho, eso ya nos anuncia que la de Caín pues fue de buena calidad. Pero, ¿en qué radica la aceptación de Dios a la ofrenda y al mismo Abel, y la actitud de rechazo de Dios, pues para Caín y para su ofrenda? Hay que volver atrás en la historia para encontrar la razón de ser de esto. Recordad que Adán y Eva, en razón de haberse constituido pecadores, una de las cosas con las que se confrontaron fue con su desnudez. En el sentido espiritual, claro, porque recordad que cuando Dios los creó, pues ambos estaban desnudos, y se deja constancia que no se avergonzaban. ¿Por qué vinieron después entonces a sentir vergüenza, y tal vergüenza que al oír la voz de Dios en el huerto, pues corrieron a esconderse, y en su frenética carrera la vergüenza por la locura que habían cometido, pues los llevó a hacerse desastres y confeccionarse delantales, imagínense, nada más y nada menos que de hojas de higuera? Pero resulta que, pues, Dios, al verles así, desnudos, no solamente espiritualmente, porque ya, pues, estaban despojados de la santidad y la justicia que les era impartida de parte de Dios, de la rectitud en la que habían sido creados,
de la inocencia con la que habían sido revestidos, y a más de eso, pues desnudos físicamente para enfrentar un mundo que ahora había cambiado en todos los sentidos, entre ellos el clima y la constitución, en lo que tenía que ver con toda la pirámide alimenticia en el mundo. Pues imaginad cómo iban a sufrir si estuvieran desnudos. Así que Dios, en su gran amor, misericordia, benevolencia para con ellos, pues les hizo túnicas de pieles. Para eso necesitó, claro, tomar la piel pues de los animales, que es su vestido original, y a través de todo un proceso bien especial que se necesita, poner las pieles en condiciones que les hiciera unas túnicas a esta pareja. Pero Dios, que sabe proveer de manera enfática, completa a nuestras necesidades, pues no los estaba vistiendo solo de manera física, que pasaría con el vestido espiritual que ahora tanto necesitaban, pues se encontraban ahora destituidos de la gloria de Dios, y cómo presentarse ante Dios sin un vestido adecuado. Pues fue cuando Dios, en ese mismo sacrificio, mostró que para que el hombre fuera revestido de justicia y de santidad otra vez, pues se necesitaba el sacrificio perfecto que se haría en la cruz del Calvario mucho tiempo después, pero que en la mente de Dios, mirando el tiempo en Dios, pues ya se había concebido y realizado, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen, pues antes incluso de que hubiese mundo, y por ende, pues que hubiese hombre en él. Como nos lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, al contarnos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con plata ni oro ni piedras preciosas, es decir, ninguna riqueza o tesoro material de este mundo, sino con la preciosísima sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ofrecido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, en el tiempo de Dios, como lo señala el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, ahí tenemos, Dios suplió un vestido espiritual, igual que uno físico, para responder a esta tremenda crisis, problema en que el hombre se había metido a causa de su desobediencia. Y tipificado eso en ese sacrificio, pues quedaba el precedente para que todos supieran que para acercarse a Dios, pues necesitábamos un mediador y depender de ese sacrificio que luego pues se fue enseñando a través de figuras a lo largo de la historia. Por eso recordad que los que fueron conociendo a Dios sacrificaron para Dios, y en especial pues corderos. Luego se ordenó, cuando Dios tomó pueblo para sí, que estaba conformado de familias, que cada familia tomara un cordero y lo inmolara. Recordad el día de la Pascua. Y luego, pues entonces se ordenó
que se sacrificase un cordero por toda la nación. ¿Sí? El día de la expiación. Y luego se nos hizo saber a todos que hay un cordero, el Cordero de Dios, que fue sacrificado allí en la cruz en reemplazo nuestro, que fue nuestro sustituto, para quitar el pecado del mundo. O sea, un cordero por el individuo, un cordero por la familia, un cordero por la nación y un cordero por el mundo. Todo eso conectado a Cristo, el único santo, el único justo, el único perfecto, por quien al poner fe en Él, pues somos revestidos de justicia y de santidad otra vez. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia y el vestido de inocencia pues no lo tenemos y hemos sido señalados todos de injustos. La declaración es contundente, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos fuimos constituidos pecadores y destituidos pues de la gloria de Dios. Así que ahí está. Cuando Abel hizo ese sacrificio, presentando ofrenda escogida para Dios, estaba usando la fe, estaba conectándose con lo que Cristo haría en la cruz, pero también estaba manifestando fiel obediencia y poniendo como base pues lo que Dios había hecho. Porque como Dios es el primero, pues fue el primero en ofrendar. No podía haber otro oferente primero que Él. Y segundo, porque solamente hay una manera de complacer a Dios. ¿Cuál? Pues la de hacer las cosas como Él quiere, como Él enseña, como Él manda. Ese fue el funesto error de Caín, quien vino a ofrecer lo que a él le pareció, y aunque de calidad era, falló, erró en el blanco al poner sus propias consideraciones, sus propios pensamientos en vez de los de Dios, y eso es inadmisible. Si queremos agradar a Dios, solo hay un camino: hacer su voluntad. Así que ya lo tenemos allí. Por eso se establecieron ese día pues dos caminos. La Biblia habla del camino de Caín y la Biblia habla de Abel. Cada uno de nosotros decide si quiere ofrendar para Dios y lo hace como lo hizo Abel, siguiendo los parámetros, los lineamientos de Dios, o imita a Caín haciendo lo que quiere, pero ya sabemos el resultado. Dios no puede ser agradado sino de una manera, no de dos ni de tres, una sola manera. Así que ahí lo tenemos. Ellos son dos precedentes y cada uno de nosotros decide a quién imitar. Dos precedentes que se contrastan y que nos invitan a ver desde muy temprano en la historia humana que, claro, Dios es digno de ofrenda, de toda exaltación, de toda gloria, y que a la postre, así como Él, es decir, Dios, se ofrendó a sí mismo, pues la mejor ofrenda que nosotros podemos darle a Dios, pues es nuestra propia vida. Así como Él se sacrificó por nosotros y dándonos así la oportunidad de ser revestidos de santidad y de justicia, pues nosotros debemos ofrendarnos a Él, como dice el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 12, debemos ofrendarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y todo esto
Pues porque estando en Cristo, de Cristo somos revestidos y Él es el único hombre nuevo del que nos podemos revestir para poder vivir con limpia conciencia ante Dios. Así que ahí lo tenemos. Meditad en esto, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.